Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera y última sesión de CyberSec ANIAM Tech Talks 2025, en la cual hablaremos de cómo la IA nos ayuda a prevenir los ciberataques. Recordemos que ya pasamos por la sesión número 1, en la cual hablamos de phishing y ataques de ingeniería social, y en la sesión número 2, en la cual hablamos de los principios, del principio de mínimo privilegio y cómo Managed Engine ayuda a asegurar el cumplimiento de ese principio. Yo soy Andrés Puentes, Marketing Analyst de Managed Engine Latam, y hoy quiero invitarlos para que veamos la ciberseguridad como una partida de ajedrez. ¿Y cómo vamos a hacer esto? La idea es pensar que siempre esas estrategias y jugadas inteligentes que van a ayudarnos a gestionar los accesos y privilegios de una manera más segura y eficiente. Recuerden que octubre fue el mes de la ciberseguridad y por eso programamos esta serie de 3 webinars que estuvieron enfocados en cómo hacer jaque mate a estas ciberamenazas. No olviden que esta sesión está siendo grabada y próximamente va a ser compartida en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarla después de finalizado este webinar. Mismo caso con las sesiones número 1 y 2, que ya se encuentran también subidas a nuestro canal y pueden ir a consultarla en este momento o después del webinar. Además, recuerden dejar todas sus preguntas en el chat, que tiene el signo de interrogación al costado derecho de sus pantallas, porque las iremos resolviendo en el transcurso de la charla y también al finalizar tendremos un espacio dedicado a responder este tipo de preguntas. Bueno, y sin más preámbulos, los dejo en manos de dos de nuestros especialistas, Edwin Juanías y Daniel Tibavisco. Ellos son Cybersecurity Technical Consultants de Managed Engine Latam y son quienes nos van a estar guiando en esta tercera sesión. De nuevo les agradezco por acompañarnos y bienvenidos. Hola Andrés, muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias a todos por su amable participación, gracias por su puntualidad. Mi nombre es Edwin Juanías y estoy junto con Daniel para guiarlos en esta aventura del día de hoy. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Edwin y bienvenidos a todos los que estaban conectados en este webinar. Como lo hemos dicho varias veces, la idea es ver esos ciberataques o ver esas vulnerabilidades que tenemos relacionadas con, desde un punto de vista como si fuera un tablero de ajedrez. Sé que es un tema complejo, pero lo vamos a intentar explicar de la mejor manera durante esta sesión. Entonces, Vale, bien. Bueno, en días anteriores, Daniel, tuvimos la oportunidad, como lo mencionaba Andrés, de ver unos principios, ¿no? ¿Por qué la identidad es el rey en esta partida y por qué al perder el rey, bueno, perdemos básicamente uno de los componentes core de nuestra organización? Solamente para dar un poco más de contexto de lo que ha venido pasando en la región, pues aquí tenemos algunas métricas, ¿no? Cada día estamos experimentando mayores pérdidas con este tema de las incidencias de ciberseguridad. Y muchas de estas incidencias están iniciando por un tema que creíamos hace mucho tiempo resuelto, y es el tema de la gestión de las identidades, ¿no? Normalmente, a medida que nosotros avanzamos en temas de la nube, digamos que muchos de los temas de ciberseguridad se empezaron a centrar en otros aspectos diferentes a la identidad. Pero hoy en día sabemos que la identidad, esa piedra olvidada, ese campo olvidado, hoy en día se ha vuelto una de la piedra angular de la estrategia de crecimiento en ciberseguridad. Solo para mencionar por acá, digamos que alguna de las métricas, estamos hablando de, por ejemplo, que en México el sistema financiero ha perdido bastante dinero con respecto a estos ataques de ciberseguridad, ¿no? Entonces, aquí el tema es completamente crítico con respecto a cómo estamos detectando qué está pasando con nuestras identidades. Es por eso que nosotros decidimos ver esto como una partida de ajedrez, donde nuestro atacante va a simular o va a ejecutar ciertos movimientos, ya sea intentando hackear, robar nuestras credenciales, tratando de comprometer algún equipo, utilizando inclusive en algunas ocasiones herramientas que no necesariamente tienen que estar de un conocimiento especializado o equipos que tienen que estar realmente comprometidos. Hay muchas de estas herramientas que, por ejemplo, se pueden ejecutar desde un equipo que ni siquiera está unido, por ejemplo, al dominio como tal de la organización. Entonces, en esos movimientos que hacen nuestros atacantes, que pueden hacerlo con diferentes herramientas, como lo están viendo en este momento, con un Kali Linux, con un Mimica, haciendo un escalamiento de privilegios, la idea de este tipo de eventos es que nosotros podamos tomar las acciones adecuadas. ¿Qué pasa si un atacante utiliza cualquiera de estas herramientas? ¿Cuál es mi contraataque? ¿No? Entonces, toda esta serie de eventos vienen hablando de eso básicamente, de cómo estamos jugando esa partida de ajedrez. Entonces, aquí me gustaría continuar contigo. ¿Cómo lo ves?
No, sí, estoy de acuerdo. La idea es que sepamos, entre la terminología del ajedrez, sepamos mover nuestras fichas y con nuestras herramientas, en este caso, podamos ver quiénes están intentando vulnerar o aprovecharnos de nuestras vulnerabilidades, quiénes están entrando a los recursos que no deben. Por ejemplo, no sé, en el caso de que un usuario siempre entra o trabaja de 7 a 5 de la tarde, pero digamos que se conectó a las 12 de la noche, podamos tener esa visibilidad de qué está haciendo y por qué se tuvo que conectar. La idea es controlar ese tipo de cosas. Vale, Daniel, pero para toda la audiencia, me gustaría que iniciáramos por algo sencillo, por algo de lo que nosotros conocemos en el día a día. Por ejemplo, podríamos trabajar este tema del CIEM haciendo una analogía, por ejemplo, algo particular desde donde nosotros eh, vivimos en el día a día. Sí, digamos que sí. Digamos que con, vamos a usar una analogía como si fuera una casa. En una casa, la idea es tener una visibilidad de quiénes están entrando a, por las ventanas, tener una visibilidad de por dónde están intentando entrar, digamos en este caso, el ladrón. Si está entrando por la puerta, si está forzando una ventana o no sé, digamos que si vivimos en, si hay un vecino que al que le están atacando en este momento, también tener pues control y notificar eso. Entonces, bueno, te doy. Vale, perfecto. Esa analogía me gusta bastante. Entonces podríamos partir que la ciberseguridad con respecto a cómo podemos tener una visibilidad, podemos utilizar el ejemplo de la casa, ¿no? Es decir, en nuestra casa tenemos puertas, ventanas y tenemos muchas opciones de acceso. Creo que es una buena analogía para iniciar. ¿Qué más podríamos decir de esta analogía y lo que tiene que ver con el mundo de la ciberseguridad? Digamos que sí, pero la idea es tener una consola donde podamos tener toda esa visibilidad. En este caso, tengamos toda la visibilidad de nuestras ventanas, de nuestras puertas. En este caso, vamos a, con nuestra herramienta Log360, que es básicamente el sistema de seguridad y las cámaras de vigilancia, que es una suite integral, perdón. Lo que significa que es un paquete todo en uno. Compras Log360 y obtienes otras herramientas que te van a ayudar como de reportería, un analizador de comportamiento de los usuarios. Son como los diarios de bitácora o registros de actividad de todos tus sistemas. Es solo una consola. Su misión principal es clara y pues es detectar amenazas, facilitar las auditorías y ayudar a cumplir con las normativas de seguridad. Pero también vamos a contar con otra herramienta que es de auditoría avanzada, que es Yep. como tener un registro detallado de las llaves. ¿A quién le diste las llaves de tu casa? No sé, digamos que vives con tu mamá o tu papá. Entonces, ¿quién tiene esas llaves y a qué puede acceder con esas llaves? En este caso, pasándolo a la terminología que nos interesa, que es de nuestra información, pues es quién modificó una carpeta importante o quién accedió a cierto recurso y a qué hora y por qué lo hizo. También el cumplimiento normativo, que es muy importante. ¿Se acuerdan de las reglas de urbanización o las leyes de construcción? Pues en TI tenemos normativas como la GDPR o la ISO 27001. Lo 360 pues, nos ayuda a demostrar que estamos siguiendo estas reglas con reportes automáticos. Bueno, también tenemos el análisis de comportamiento con nuestra herramienta de Weba, que esta es una de las partes más inteligentes ya que usa un motor de Machine Learning. Es como si el sistema de seguridad aprendiera la rutina normal de los habitantes de la casa. Si de repente alguien entra a las 3 de la madrugada, pues empieza a abrir archivos que nunca toca, pues el sistema levanta la mano y avisa. Esto no es normal, este usuario pues no debería estar haciendo esto. También las alertas en tiempo real. Por supuesto que no solo sirve como detectar que alguien está haciendo algo que no debe, sino que también tenemos que notificarlo al instante. Poder mandar una notificación por correo o por un mensaje SMS para que ustedes actúen de inmediato. En resumen, pues Log360 no solo nos permite ver lo que está pasando, sino que nos da la oportunidad también de responder proactivamente, antes de que ese pequeño incidente se convierta en un gran problema de verdad. Tenemos diferentes personas que van a trabajar en conjunto. Primero,
quiero ver cuál es el corazón. Entiendo que el corazón del Log360 es Event Log Analyzer, ¿verdad? Esto es como el motor principal. Esto es lo que se encarga de recopilar y pues analizar todo lo que está pasando a nivel de firewalls, a nivel de servidores, bases de datos, bueno, prácticamente cualquier dispositivo que genera un log, ¿verdad? Creo que esto en términos generales es lo que empieza a centralizar toda la información. Ese es el corazón principal del Log360. En segundo lugar, entiendo que el especialista, digamos que el segundo especialista que vamos a tener dentro de nuestra casa, o usando esta analogía, es el que se enfoca en el área crítica, lo que es directorio activo. Este tema de AD Audit lo podemos pensar que es como la lista de habitantes autorizadas de nuestra casa y son los que tienen, y las llaves que tiene cada uno de los miembros de la casa, ¿no? Podemos decir que AD Audit pues nos responde quién entró, a qué horas entró, si intentó abrir una puerta a la que no tenía acceso, si por ejemplo es como nuestro auditor especialista en identidades, ¿no? Luego también tenemos un tema de Cloud Security Plus, que básicamente hay muchas cosas que no están en nuestra casa y básicamente son como depósitos en la nube. Entonces aquí tenemos temas como 365, como AWS, como Cloud Security Plus, básicamente nos va a permitir extender nuestra vigilancia precisamente a esos lugares, a esa auditoría de inicios de sesión, a esas actividades de correo, lo que está pasando en Teams, para que pues no perdamos visibilidad inclusive de eso que está allá afuera, que está fuera de nuestra casa, ¿no? Quiero entender que otro miembro del equipo es M365 Manager Plus, y esto si usan Microsoft 365, pues este es un administrador también central, va a ayudar con todos los reportes detallados de uso de licencias, de actividades, va integrando toda la información directamente con Log360. Y por último, siguiendo nuestra analogía, digamos que tenemos el miembro más visionario, que es el módulo de Weba. Entonces, en este módulo de Weba, como lo contaba antes, pues no solamente ve lo que pasa, sino que pues también aprende lo que es normal. Aquí es donde estamos utilizando inteligencia artificial para analizar el comportamiento de los usuarios y los sistemas. Si se detecta un empleado que siempre trabaja de 9 a 5 y de pronto, de repente, empieza a descargar gigas y gigas de información, por ejemplo, a medianoche, pues esto nos avisa y convierte a Log360 en una plataforma no solamente que reacciona, sino que también previene, ¿no? Entonces podemos decir que, en conclusión, Manage Engine con Log360 es mucho más que una herramienta técnica. Básicamente es una plataforma completamente unificada que se adapta a la organización, trabaja localmente en la nube y puede trabajar inclusive en un ambiente híbrido, ¿no? Y esa es la belleza de esta solución, la modularidad que tiene. Ustedes pueden, por ejemplo, empezar con lo que se necesita hoy e ir incrementando poco a poco, garantizando que siempre vamos a tener una visibilidad total y una capacidad de respuesta completamente muy rápida, ¿no? Entonces, para cerrar, y dando un poquito de contexto de lo que viene, pues en sesiones anteriores, como ya hemos comentado, pues hemos hablado de identificar riesgos de identidades digitales y cómo protegerlas con las soluciones de Manage Engine. Entonces, en la primera sesión vimos un webinar con nuestros compañeros que nos mostraron básicamente cómo identificar ataques, cómo podemos tener la evaluación de riesgos, la evaluación de nuestros AD y, por supuesto, pues la exposición al riesgo que tenemos en medio de las cuentas privilegiadas. Pues también vimos el tema del MFA, el inicio de sesión, el restablecimiento de cuenta, el bloqueo de cuenta y demás. Entonces, ahora es un momento de ver esto en acción y vamos a ver aquí un poco de una presentación en vivo de cómo se vería un ataque real y lo más importante, cómo Log360 nos da esa visibilidad y la capacidad de respuesta para estar un paso adelante, ¿vale? Entonces, creo que tú estás viendo una consola en este momento de la solución, ¿verdad? Entonces, creo que aquí estamos conectados a un ambiente en tiempo real, ¿correcto, Daniel? Por ejemplo, el escenario que ustedes están viendo en este momento es de un entorno completamente abierto al directorio activo. Si nosotros vamos, por ejemplo, al lado de la auditoría y vigilamos, por ejemplo, quién está intentando ingresar a nuestra casa, podemos ver aquí una cantidad de intentos fallidos con respecto a usuarios que no pertenecen a la organización. Entonces, muchas veces lo que necesitamos averiguar es
cuáles de estos usuarios realmente pertenecen a nuestra casa, cuáles sí, cuáles no, y si nosotros tenemos la capacidad de poder resolver si es que estos intentos de inicio de sesión realmente son de usuarios auténticos o tal vez no corresponden a un usuario de nuestra organización, ¿vale? Entonces, aquí es importante empezar a hacernos algunas preguntas. No sé si, por ejemplo, así a ti se te ocurre alguna pregunta que nosotros como administradores de ciberseguridad deberíamos revisar. Sí, Edwin, te quería preguntar, hemos hablado de que el Log 360 es como un sistema de vigilancia. En un ataque real de robo de credenciales, que pues es uno de los más comunes, ¿qué ruidos o puertas crujen? ¿Y qué sería lo primero que el Log 360 detectaría? Entonces, tienes toda la razón. Ese es uno de los puntos que precisamente hay que tener en cuenta, Daniel. Lo has mencionado bastante bien y es que un atacante, por más sigiloso que sea, siempre va a dejar alguna clase de ruido. Básicamente no se puede evitar el ruido de un atacante. Lo primero que veríamos, por ejemplo, son picos relacionados a los intentos masivos de inicio de sesión fallidos. Entonces, por ejemplo, tú lo estás mostrando aquí. Normalmente, esta es una de las huellas que nosotros necesitamos empezar a revisar y es ese ruido que está generando nuestro directorio, que nos está avisando, ese ruido en la ventana, ese ruido en la puerta, que en algunas ocasiones puede ser normal, pero cuando ya el ruido se empieza a ser mucho más frecuente, ahí es donde nosotros necesitamos empezar a tomar acción. Muchos de estos ruidos tienen que ver con un ataque, por ejemplo, de fuerza bruta en el marco de uno de los marcos que se utilizan para analizar este tipo de amenazas. Por ejemplo, estos ataques de fuerza bruta están relacionados con la técnica T1110, ¿sí? Que nos habla de fuerza bruta. Aquí, estos ataques de fuerza bruta, generalmente nosotros los vamos a tener que provienen, por ejemplo, desde la misma IP, contra múltiples cuentas, o muchos de esos fallos están concentrados en una sola cuenta. Entonces aquí es donde nuestro CIEM, por ejemplo, nos va a intentar decir, hey, la puerta principal la están intentando forzar y no es la primera vez que pasa, por ejemplo. Esas cuentas privilegiadas que son de usuarios administradores o cuentas de servicio, o inclusive ni siquiera un atacante necesita entrar por ahí, pueden aprovechar esa ventana pequeña que tenemos para ventilar, por ejemplo, nuestra casa, que podríamos decirlo como una cuenta estándar en el directorio activo. Inclusive ese tipo de cuentas son bastante atractivas y ahí es donde AD Audit Plus y CIEM va a entrar a levantar la mano de forma inmediata y lo estamos viendo aquí, por ejemplo, en este primer reporte, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos ver esos intentos de acceso de usuarios, tal vez en horarios que no son habituales para un usuario, y ahí es donde ese módulo de Weba lo va a detectar al momento, ¿no? Sí, Ben, ya que estamos hablando del módulo de web, me gustaría preguntarte, el módulo, lo que entiendo es que el módulo de web aprende lo normal, ¿verdad? En el contexto de un ataque de credential access, ¿qué comportamientos considerarías anormales? Y pues que esos comportamientos, ¿cuál de ellos harían saltar las alarmas? Entonces, por ejemplo, imaginemos un usuario que, por ejemplo, está intentando ingresar, un usuario que siempre trabaja desde Bogotá, entre las 8 a.m. y las 6 p.m. Entonces, de repente, lo que va a hacer el web es que vería una desviación enorme con respecto a el comportamiento normal y eso generaría una alerta de alto riesgo en el usuario. Por ejemplo, si inicia sesión a las 2 de la mañana desde un país externo, eso genera una alerta. Si intenta acceder a un servidor o una carpeta crítica donde ese usuario nunca había accedido antes, eso también va a generar una alerta. Por ejemplo, si el volumen de la actividad en la red se multiplica por 10 en una hora, eso también va a generar una alerta. Son desviaciones de ese patrón base que la herramienta va a empezar a reconocer de cómo se comporta el usuario, va a correlacionarlos y todo eso son señales de alerta máxima que nos pueden estar diciendo que probablemente esas credenciales están comprometidas o que el usuario pasó de ser un usuario normal y ahora se nos convirtió en la amenaza interna. Muy bien, Edwin. Dejando de lado, pues, esta herramienta de web, pues, una técnica común en el Mitra Attack es el brute force o el password spraying.
¿Cómo diferencia el Log360 entre un usuario que simplemente olvidó su contraseña y un ataque real en curso? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de que, bueno, estamos intentando forzar la puerta, pero necesitamos identificar si el forzar la puerta es un usuario válido que olvidó la contraseña o no. Entonces, por ejemplo, revisemos acá los logs de AD. Vamos a revisar, por ejemplo, los ataques más frecuentes que nosotros vamos a encontrar. Entonces, aquí vamos a ver una superficie de ataque donde vamos a ver, por ejemplo, quién está intentando forzar nuestra puerta. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver usuarios, un atacante que está intentando simplemente ver qué puerta está abierta. Entonces mira cómo AD Audit a través de Log360 nos empieza a mostrar todos los posibles atacantes, ¿no? Entonces, como les decía, esto es un entorno que, por ejemplo, está en una máquina virtual, en una nube pública, y aquí vemos cómo muchos atacantes ya encontraron esa IP pública y están intentando forzar la cerradura. Podemos ver nombres tan extravagantes como el nombre del usuario, que es Ganga por acá. Vemos unos dominios y si tú haces clic, por ejemplo, en la amenaza, estás viendo, por ejemplo, con qué tipo de cuentas están intentando acceder al directorio activo. Y estos son cuentas que son muy habituales y que se crean casi en todas las casas, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí estamos teniendo la evidencia de un atacante que está intentando forzar a ver cuál de estas cuentas podría ser una que abra que coincida con los habitantes de nuestra casa y a partir de ahí empezar a generar, digamos que otras estrategias para ganar la contraseña, moverse de forma lateral y demás, ¿no? Entonces, este es un atacante simplemente externo. Aquí no necesitamos ninguno de estos usuarios que ustedes ven acá realmente pertenece a la organización. ¿Vale? Esto lo está haciendo alguien que no tiene acceso directo a la red, pero que está probando qué cerradura puede estar funcionando, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hace AD Audit, identificar esos intentos a ver qué usuario es el que funciona. Pero AD Audit, por ejemplo, también diferencia, y este ataque de fuerza bruta se diferencia de otros, por ejemplo, del password, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro informe. Tenemos otro informe relacionado a qué pasa cuando el usuario, un atacante, ya encontró una cuenta válida y está intentando probar contraseñas, ¿no? Eso es un tipo de informe que también tendríamos acá. Pero también sucede que el usuario o el atacante ya encontró varias cuentas de dominio. De hecho, si ahí nos estás mostrando, por ejemplo, dos posibles escenarios. Déjame, por ejemplo, yo lanzo un ataque por acá controlado y van a ver cómo en tiempo real lo acabo de lanzar. Entonces, cuando actualicemos la web, van a ver cómo la herramienta también detecta estos ataques de cuando cuando un atacante ya tiene varias cuentas comprometidas o al menos ya sabe con las técnicas anteriores, ya descubrió cuáles cuentas realmente sí pertenecen al directorio activo y ahora lo que está haciendo aquí es que a todas esas cuentas que ya saben que pertenecen al directorio activo, es decir, ya conoce los miembros de nuestra casa, está probando con una clave, con una contraseña, para ver cuál de toda esa lista de los usuarios realmente responde a esa posible contraseña que también podemos utilizar por defecto. Entonces, la herramienta puede distinguir con respecto a si alguien simplemente está intentando adivinar cuáles son los miembros de nuestra casa, intenta adivinar si la herramienta también puede reconocer quién ya conociendo la lista de nuestra casa está intentando adivinar cuál es la llave o simplemente utilizando muchas llaves a nombre de un usuario o haciendo pasar por un miembro de nuestra casa. Entonces, en este último, que es el Password Spray, por ejemplo, si abrimos los análisis, la herramienta nos va a mostrar entonces cuáles son las cuentas que están comprometidas. Es decir, básicamente el atacante qué nombres de nuestra familia ya conoce. Yo aquí lo utilicé con nombres de superhéroes, pero imaginen que esta podría ser perfectamente la lista de su casa, ¿no? O la lista del directorio activo de cuentas que son relacionadas a temas de servicio, la cuenta de servicio que controla la base de datos, el servicio de replicación del mismo directorio activo, por ejemplo.
Podría ser el usuario quien tiene permisos de administrador, así como cualquier otra cuenta base que exista dentro de nuestro directorio. Entonces, esa es la manera como la herramienta puede distinguir con respecto a en qué fase de recolección o qué tan hábil o qué tanta información tiene nuestro posible atacante para ingresar a nuestro directorio activo, ¿vale? Ahora, no es la única técnica, también es importante mencionar que mucho dentro de estos ataques, yo lo que les he mostrado aquí simplemente es con respecto a qué pasa cuando un atacante tiene acceso a nuestra red y está intentando adivinar cuál es una contraseña correcta, ¿no? Pero también podría pasar de que el usuario, por ejemplo, intente realizar un trabajo de PowerShell, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este ambiente aún no lo hemos activado porque, bueno, eso requiere algunas herramientas de hacking y demás, pero imaginen en el momento en que un usuario, a través de estos ataques de fuerza bruta, del password spray, dé con una cuenta que pueda que no sea una cuenta que tenga grandes permisos, ¿no? Una vez un usuario puede comprometer un equipo, ahí en ese equipo puede ejecutar herramientas de hacking. Ahí estamos hablando de herramientas como Kerberos, como Mimikatz, por ejemplo, donde el atacante va a intentar recopilar las credenciales que ese equipo ha guardado con respecto al último inicio de sesión, alguna tarea administrativa que se ha hecho sobre esa máquina. Entonces, por ejemplo, tenemos escenarios donde el usuario está trabajando en su máquina normal, tiene que instalársele alguna aplicación. Entonces viene el administrador, pone sus credenciales y demás, y esas credenciales quedan guardadas dentro del equipo, ¿sí? Entonces, un atacante, cuando gana acceso a una cuenta estándar, puede ejecutar estas herramientas como Mimikatz, por ejemplo, y a partir de ahí hacer una extracción de esa cuenta administradora que en algún punto inició sesión en esa máquina. Y a partir de eso, empezar a moverse hacia otro tipo de ataques. Entonces, por ejemplo, podemos ver ahí que la herramienta también puede identificar ataques del tipo Silver Ticket, intentos de sincronización de directorio, e inclusive hasta un Golden Ticket, ¿no? Entonces, esa es la importancia de cómo la herramienta empieza a identificar desde dónde está surgiendo la posibilidad de forjar o de forzar nuestras llaves y también qué implica que un usuario pueda acceder inclusive a una cuenta estándar, ¿no? A partir de ahí ejecutar herramientas de hackeo. Muy bien, Edwin, por esa explicación de cómo detectar esos indicios de posibles ataques de nuestra infraestructura. Pero pues ahora voy a lanzar una pregunta para nuestra audiencia. Y es si en sus organizaciones tienen hoy visibilidad para saber si alguien está intentando adivinar contraseñas de sus usuarios de forma masiva. Edwin, desde tu experiencia, ¿es común que las empresas detecten esto a tiempo? Realmente no. Yo te diría que es muy poco frecuente. De hecho, hace muy poco tuvimos un caso interno donde un usuario tenía más de 1000 cuentas. Y como empezaron a presentarse los síntomas, es que básicamente el administrador decía, mis cuentas se están empezando a bloquear de forma selectiva y no sé por qué mis cuentas se están bloqueando. Y el tema es que esas cuentas también tienen que ver con otros servicios, ¿sí? También tengo otras aplicaciones de negocio que dependen de esas cuentas. Entonces, cuando voy a buscar información e intentar identificar por qué la cuenta se está bloqueando, pudimos percibir de que la información no era fiable, no teníamos un recurso de poder identificar si esa cuenta estaba siendo bloqueada porque se identificó intentos fallidos de inicio de sesión, o porque definitivamente fue un administrador quien fue y la bloqueó. Realmente no había esa información. Entonces, esa situación y ese tipo de comportamientos empezaron a pasar no porque la organización tuviera un control proactivo de poder identificar en qué consisten sus inicios de sesión fallidos, por ejemplo, sino más bien cuáles fueron los síntomas, qué fue lo que pasó, que ya cuando estábamos, básicamente cuando se experimentaron las consecuencias de no tener una política clara de cómo identificar y cómo tratar a tiempo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no es frecuente que las organizaciones tengan un mecanismo que les permite identificar rápidamente qué es lo que está pasando con esas cuentas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí es donde inicia el tema de log. Ahí podemos ver, por ejemplo, que la herramienta
nos permite crear una regla de correlación. Por ejemplo, creo que tú tienes algunos ejemplos de esas reglas de correlación, ¿verdad? Sí, Edwin, efectivamente, la herramienta ya trae por defecto ciertas reglas de correlación en donde en base a ciertos patrones de ataques como el marco del Mitra Attack, empieza a traerte reportería. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si tú quieres crear una regla de correlación personalizada, porque tú en tu empresa ciertas acciones son delicadas, pues las puedes crear. En este caso, como bien lo decía mi compañero, trajimos una para poder detectar esos ataques, esos intentos de inicio de sesión, más conocidos como pues de fuerza bruta, pero no son las únicas reglas de correlación. En este caso, la regla que trajimos es que si un usuario intenta tener un inicio, tiene un inicio de sesión fallido y esta acción ocurre 5 veces en 70 segundos, pues ya la herramienta le decimos que nos detecte, que nos alce la mano y nos avise, hey, alguien en 70 segundos ya ha fallado 5 intentos de sesión, 5 inicios de sesión, cosa que obviamente pues no es normal y, y la herramienta ya nos tiene visibilidad. En este caso, nos trae desde qué dispositivo remoto lo hicieron, a qué dispositivo de nuestra infraestructura se están logueando, la hora, pero en el caso de que queramos tener más información, lo podemos hacer. Podemos hacer un análisis forense más a fondo, donde la herramienta nos trae esos logs que está usando para detectar estos eventos y nos puede traer el log en bruto. En este caso, los podemos tener obviamente el dispositivo, la hora, qué evento es, en este caso es el 4625. También nos trae información como desde qué IP se está haciendo este ataque o desde qué hostname o qué máquina lo está haciendo. También, además de eso, no solo la herramienta te avisa, sino que también puede llegar a tomar acción. Podemos asignarles a, a estas alertas un perfil de alerta, el cual no solo te avisa mediante un mensaje de SMS o una notificación por email, sino que también puedes tomar acción para que le des la capacidad a la herramienta de que se defienda. ¿Cómo lo podríamos llegar a hacer? Creando un nuevo flujo de trabajo. Estos flujos de trabajo nos permiten, eh, por ejemplo, si en el usuario vemos que lo están atacando y han intentado acceder con él 10 veces de manera incorrecta, podemos deshabilitar el usuario para pues evitar de que al intento número 11 logren entrar a nuestra infraestructura. Quiero entender ahí entonces un poquito. Tú nos estás diciendo que cuando Log360 detecta una de estas anomalías, podemos recibir alerta. ¿Qué tipo de alerta puede recibir el equipo de seguridad? Es decir, ¿solamente un correo o puede automatizarse una respuesta como deshabilitar una cuenta automáticamente? Sí, efectivamente, no solo le podemos llegar, bueno, podemos avisarle a nuestros administradores de TI sobre que están intentando acceder, sino que también podemos hacer que la herramienta se defienda, como tú mismo lo acabas de decir, con una deshabilitación de una cuenta automáticamente. Pero con nuestra herramienta de AD Manager Plus o, por ejemplo, de Endpoint Central, podemos llegar a tener más alcance aún, como de eliminar ese usuario, deshabilitar el computador, agregar ese usuario a un grupo o removerlo, habilitarlo o incluso podemos eliminar también el computador. Excelente. Excelente, muy bien. Entonces, estamos hablando de que esta herramienta no solamente puede ir a ayudarme a identificar qué está pasando, puede identificar los patrones de los miembros de nuestra casa, que eso es básicamente lo que hace el módulo de web a través de sus servicios intrínsecos de inteligencia, sino que desde acá mismo también puedo crear mis propias reglas, notificarle a los administradores de forma diferente por correo,
SMS, y al mismo tiempo empezar a ejecutar acciones de remediación a través de los módulos complementarios de Log 360. Ahí veíamos un tema de AD Manager, donde yo puedo tomar acción inmediata sobre, o bien sea la cuenta del usuario, o bien sea sobre el equipo, ¿correcto? Sí, Edwin, efectivamente, ese es el alcance que puede llegar a tener nuestra herramienta, notificar y tener respuesta. Pero, por ejemplo, quiero hablar también de un ataque muy común que puede llegar a ser el ransomware, y es para que el atacante logre cifrar nuestra información y nos pida el rescate, como ya bien se conoce. ¿Qué puede hacer la herramienta con también las reglas de correlación? Y es que, por ejemplo, si un usuario está eh, modificando, no sé, 1000 archivos en menos de 10 segundos, la herramienta logre detectar qué usuario lo está haciendo, desde qué máquina, y lograr bloquear la máquina, como ya lo habíamos mencionado, bloquear el usuario, y si es ya va más avanzado ese ataque, lograr eliminar ese equipo. Había escuchado que el Log 360 también puede hacer algo muy similar en cuanto a las bases de datos. Correcto, Edwin. En este caso, vamos a crear ese ejemplo de correlación. Nos vamos a la pestaña en donde podremos, por ejemplo, crear una nueva regla de correlación. ¿Para qué? Sabemos que puede ser en una infraestructura, podemos tener un servidor de bases de datos. Le podemos enseñar a la herramienta quiénes deben tener acceso a esa base de datos y quiénes no. Pero, por ejemplo, si podemos crear un nuevo caso de correlación en el que un usuario se logueó normalmente, pero aparte de eso, en el servidor de base de datos, creó o no, mejor, eliminó, una base de datos. ¿Dónde está esa? Bueno, la creó, perdón. Cuando la herramienta detecte esto, nos va a avisar sobre, sobre esto, quién lo está haciendo, qué usuario lo hace, y en el caso de que llegue a detectar, pueda cerrarle la sesión inmediatamente al usuario, para que así no pueda, no sé, eliminarnos una base de datos, una tabla, una columna, o hacer un ataque de inyección SQL. Ahí en la herramienta son precisamente la ejecución de ese tipo de escenarios. Es decir, un usuario auténtico, o bueno, al menos con unas credenciales auténticas, ingresó y lo primero que empezó a hacer fue modificar una base de datos creando nuevas bases, ¿correcto? Nuevas tablas. Sí, Edwin, efectivamente. La herramienta apenas detecta que un usuario empezó a hacer eso, ya puede tomar acción, no solo de notificar, como ya lo hemos dicho, sino de automáticamente cerrarle la sesión para que ya no pueda seguir editando nuestra información o incluso eliminar nuestras tablas. Perfecto, eso suena bastante bien. Bien, yo tengo, bueno, generalmente uno se hace esta pregunta y es, todo lo que hemos venido hablando es básicamente a partir de las credenciales, ¿no? Vimos cómo un atacante puede llegar a una base de datos con una cuenta estándar o con una cuenta basada en privilegios. ¿Cuál podría ser un consejo clave para proteger estas credenciales, digamos, más allá de la herramienta de Log 360? Tú, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías? Sin lugar a duda, te diría implementar la autenticación multifactor o MFA, que es el control número uno. Un atacante puede robar tu contraseña, pero si necesita un segundo factor, por ejemplo, el de un código en tu teléfono, se bloquea casi por completo el acceso no autorizado. Log360 nos ayuda a detectar cuando están intentando bypassear el MFA o ver a dónde no lo tenemos implementado. Pero el MFA en sí mismo es la barrera más efectiva. Vale, perfecto. Me parece que esa es una muy buena recomendación. Y Log 360 puede ayudarnos a identificar precisamente cuáles son esas cuentas, a dónde están intentando ingresar. Y lo ideal sería entonces que la mayor parte de esas cuentas, como lo vimos en las sesiones anteriores, al menos pudieran implementar un mecanismo de MFA.
Me parece bastante interesante. Bien, creo que tenemos una idea bastante clara de lo que puede hacer Log 360, cómo monitorea en tiempo real. Vimos la ejecución de un ataque que puede parecer normal o ya un ataque un poco más dirigido, cuando un atacante ya tiene información de nuestras cuentas. Vimos la ejecución en tiempo real de un password spray. Y qué acciones, cómo lo podemos mitigar. Solamente me queda una pregunta por acá, y es, si yo quiero precisamente ir a auditar ese tipo de situaciones de fuerza bruta o intento de robo de credenciales, por ejemplo, qué tipos de eventos debería yo específicamente ir buscando en los registros? Básicamente, en ADOT, bueno, serían los eventos 4625. Este evento significa que hay varios intentos de inicio de sesión fallidos repetitivos en una cuenta privilegiada. También hay que tener en cuenta el 4672, que es la asignación de privilegios especiales a una cuenta nueva o sospechosa. Cambios en grupos de administradores, como agregar un usuario desconocido al grupo Domain Admins, o modificaciones en la política de contraseñas o de auditoría, que podría ser un intento del atacante de debilitar las defensas. Ok, claro, tiene todo el sentido, porque cuando un usuario ingresa a una cuenta estándar e intenta ejecutar un ataque de Golden Ticket, pues lo primero que va a hacer es hacerse pasar por un usuario que puede corresponder o no, y a partir de ahí hacer modificaciones, es decir, crear un nuevo usuario que tenga permisos de administrador de dominio, y a partir de ahí hacer movimientos laterales. Creo que tiene bastante sentido analizar esos dos logs, ¿no? Y por lo que vimos, ahí podríamos crear entonces una regla de correlación, si fuera el caso, para ver ese tipo de eventos más al detalle. No, vale, perfecto. Creo que hemos cubierto la idea general del tema. Podríamos dar paso a algunas preguntas del lado de la audiencia. Por ejemplo, dicen por acá, Juan Manuel Quintero nos pregunta si puede detectar ataques de fuerza bruta o intentos repetidos de autenticación fallida. ¿Cómo se genera la alerta? Entonces, sí, de hecho, gracias ahí por la pregunta, Juan Manuel. La herramienta ya viene con esa regla preconfigurada, lo veíamos hace un momento. Entonces, cuando tú vas a ID Audit, por ejemplo, bueno, aquí lo tenemos en una de fuerza bruta. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo primero, intentos de sesión excesivos. Lo que ustedes están viendo acá es esa regla de correlación que me va a decir a mí, o bueno, que yo puedo crear a petición con respecto a estudiar ese tipo de comportamiento. De hecho, la herramienta nos puede ayudar con una línea de tiempo con respecto a qué ha sucedido, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener esa alerta. Esto es completamente personalizable, y ahí podemos revisar entonces si ha sucedido, cuántas veces ha sucedido y quién lo ha hecho y cuál es esa línea de tiempo, ¿no? Entonces, lo que uno podría esperar, si es que es un usuario normal, es que en esta línea de tiempo esos intentos de iniciación fallidos pues sucedan un día, 3, 4, 5 veces, que podría llegar a ser normal, pero cuando uno ve que ya cuando esto pasa más allá de una hora, más de un día, y tenemos el mismo usuario con problema de contraseña, de logón fallido, probablemente ahí tenemos que hacer zoom, ¿no? Entonces, bien sea porque el usuario realmente necesita ayuda para ingresar su contraseña, o porque realmente es un atacante que está intentando suplantar el comportamiento normal de un usuario y lo está haciendo, y bueno, básicamente se está tomando todo el tiempo del mundo para pasar desapercibido, ¿no? Entonces, esta es una forma de crear esa correlación, y por supuesto, podríamos crear una alerta. La herramienta ya viene con algunos perfiles creados, o yo podría crear mis propias alertas, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo acá son muchas de esas alertas con las cuales la herramienta ya viene preconstruida. No tenemos que hacerlo desde cero, lo podemos aprovechar la ventaja que ya tiene esta solución. Está alineada con muchos de los indicadores de ataque que uno puede encontrarse a partir de la experiencia. Manus Engine tiene su propio gestor de indicadores de ataques, de compromiso, y muchos de esos indicadores están traducidos en estas reglas que ustedes están viendo aquí
de alertamiento. Entonces, probablemente ni siquiera necesitemos activar la alerta, el comportamiento ya está configurado en la herramienta, hay muchas alertas que ya vienen preconfiguradas, pero si yo quisiera, pues puedo desde este apartado empezar a crear mi propia regla de alertamiento, donde yo defino los atributos, defino el nivel de criticidad y defino también entonces cómo quiero ser notificado desde ese punto de vista, ¿vale? Entonces, por favor, déjanos saber si esto resuelve la pregunta, nos encantaría escucharte. Entonces, nada, no sé qué otra pregunta hay por ahí adicional. Por ejemplo, dice que si la herramienta puede evitar que se cambien contraseñas de usuarios privilegiados. Esta pregunta es muy crítica. Creo que la hizo Rosel Martínez. Es una pregunta compleja de responder, Rosel, por la siguiente razón. Y es que, por ejemplo, para ejecutar un ataque de Golden Ticket, yo necesito comprometer la cuenta de distribución de la cuenta que firman los tickets de autenticación para otros usuarios. ¿Sí? Recordemos que el protocolo de autenticación Kerberos utiliza un servicio de distribución de claves y esos tickets que se generan a partir de ese centro de distribución de claves es lo que permite que un usuario, una vez se autentica contra el directorio activo y necesita acceder a cualquier otro servicio, lo que hacen los sistemas de forma interna a bajo nivel es utilizar un ticket que se genera y se traspasa entre los diferentes servicios. De esa manera, lo que se busca es precisamente que el usuario, cada vez que cambia de servicio o hace una nueva petición a una base de datos o demás, no tenga que enviar nuevamente su contraseña, sino que a partir de ese servicio de autenticación de Kerberos se genera un ticket que es como el ticket para entrar al cine, y ese ticket te da acceso a muchos servicios dependiendo de las características en el momento en que usó el sistema para generar ese ticket, ¿no? Entonces, uno de los riesgos y una de las vulnerabilidades precisamente con respecto a esa cuenta principal que gestiona esa generación de tickets es no cambiar la contraseña. ¿Por qué? Porque cuando un atacante compromete esa cuenta, a partir de ese punto es como si él pudiera expedir sus propios tickets para el cine y puede crear tantos como quiera para el número de películas como quiera. Entonces, una de las buenas prácticas que, por ejemplo, nos da el fabricante es que para las cuentas privilegiadas, o al menos para esta cuenta, que es la que firman los tickets de servicio para cualquier otro usuario, esa cuenta yo al menos debería cambiar la contraseña al menos una vez cada 6 meses. Y ese cambio de contraseña yo debo hacerlo 2 veces, al menos con una diferencia de 10 u 11 horas. Eso es lo que nos recomienda el fabricante. Es decir, la cuenta de servicio KRB-TGT, que es la cuenta que firma los tickets en la autenticación, esa cuenta es una cuenta privilegiada que viene en el sistema, al cual hay que cambiarle la contraseña al menos una vez al mes, una vez cada 6 meses, y esa contraseña, cuando yo lo ejecuto, al menos tengo que hacerlo 2 veces, ¿sí? Con una diferencia al menos de 10 horas. ¿Para qué? Para que si un atacante ya se hizo con el control de esa forma de generar tickets, cuando yo hago el primer cambio de contraseña, empiezo a validar muchos de esos tickets no autorizados. Y con el segundo cambio de contraseña, lo que yo garantizo es que en efecto cualquier ticket rezagado por falta de actualización de los controladores de dominio quede completamente desactivado, ¿vale? Entonces, más que evitar el cambio de cuenta privilegiada, tiene que ver con el hecho de hecho, nosotros mismos cambiar esas credenciales de esas cuentas privilegiadas cada cierto tiempo. Y en el momento en que suceda un cambio de contraseña para una identidad privilegiada que no está dentro de nuestra ventana de mantenimiento, ahí es donde debe crearse la alerta y ahí es donde nosotros como administradores tenemos que ser notificados. Entonces, no se trata de no permitir que se cambie la cuenta de una cuenta privilegiada, sino más bien se trata de que suceda cada cierto término, pero en nuestros términos bajo una ventana de mantenimiento que nosotros programamos. De hecho, esa acción debería estar también vigilada a través de una solución como PAM, donde en nuestra ventana de mantenimiento nosotros vemos cuando el administrador ingresa, tenemos en video cuáles fueron los comandos, qué fue lo que hizo, cómo cambió la contraseña, todo esto para tener la información de la auditoría y tener un documento cierto de qué sí es normal y qué no es normal con respecto a la gestión de esas cuentas administradores. ¿Vale? Entonces, creo que estamos cerrando acá, estamos alcanzando el límite de tiempo.
Creo que salieron preguntas muy interesantes. Gracias por hacerlas. Espero haber respondido también tu pregunta, Rosel. Si no es así, por favor envíanos un correo electrónico. Nos encantaría continuar esta conversación. Pero bueno, le doy paso nuevamente a Andrés para dar cierre, o bueno, para dar cierre ya de la sesión. Bueno, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final del webinar. Esperamos que esta información haya sido muy útil para ustedes y para sus empresas. Bueno, y también quiero recordarles los próximos eventos que vamos a tener. Estos serán 2 webinars. El primero va a ser el 12 de noviembre del 2025, es de defensa activa, reduciendo la superficie de ataques. En esta presentación ustedes pueden ver el QR para que lo puedan escanear y conocer toda la información acerca de este webinar, donde los llevará a la landing page de este evento. Recuerden que es de las 10 de la mañana hora Colombia. Y el segundo webinar, haciendo alusión al mes de la sostenibilidad, que es noviembre, tendremos otro webinar que es Tecnología Verde, Tendencias y Mejores Prácticas de Sostenibilidad Digital, el cual se dictará el 26 de noviembre de este año a las 10 a.m. hora Colombia, y también pueden encontrar el QR que lo pueden escanear y los llevará a la landing page de este webinar para que puedan ver toda la información y nos puedan acompañar también en estos 2 webinars. Y para finalizar, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos presencia en todas. Hace poco abrimos nuestro perfil de TikTok, donde podrán encontrar contenido didáctico, donde podrán aprender consejos y tips acerca de todo lo llegado al cibermundo, al ciberespacio. Y ahora sí, para finalizar, los invito a que visiten nuestra página web www.managengine.com/latam, donde allí podrán encontrar toda la información acerca de nuestros productos. Y también pueden encontrar demos, pueden hacer cotizaciones y un sinfín de cosas de interés. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final del webinar y esperamos verlos en los 2 siguientes webinars y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego, muchas gracias.